Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Entonces, hoy quiero hablar de un podcast que se llama Radio Ambulante y me gusta este podcast mucho porque habla de América Latina, todo el continente. Y el podcast es un podcast narrativo, entonces habla de historias muy diferentes, de cosas sociales, políticas y otro. Y por esta razón me gusta, por dos razones. El primero es que hay historias de América Latina, entonces países diferentes, México, Chile, todos los países, y también habla de historias diferentes. Puede ser como en golpe de estado, pero también puede ser una historia de una familia. Entonces hay una diversidad mucho interesante. Esto me gusta mucho. Y la misma compañía tiene un otro podcast que se llama El Hilo. Y esto habla un poco más de las noticias, las cosas políticas, pero también con un poco de historia y de, ¿cómo se dice?, de cosas sociales que forman parte de las noticias, creo. Y me hago pensar, como ese podcast que habla de América Latina, de el continente, ¿por qué no tenemos un podcast así por África? Y no sé, puedo ser errada, pero no conozco ningún podcast que habla del continente, todo el continente. Y en el mismo tiempo sería interesante de pensar, si vamos a hacer un podcast así por el continente, por África, ¿sería en cuál idioma? ¿Sí? Porque cuando decimos América Latina, es español, ¿no? Brasil sí, portugués, pero todos los otros países hablan español en general. Pero en África sería un poco más complicado. Creo que es una cosa muy interesante de pensar. Y también por el mundo árabe, creo que hay podcasts así que como unir el mundo árabe en forma de podcast. Si estoy correcta, como hay una compañía que se llama Kerning Cultures y también Thamania, y ellos tienen podcasts que unir los países del mundo árabe, y por supuesto el idioma es árabe, pero no es el mismo, no tiene la misma facilidad de crear un podcast por África, ¿no? Si hay un podcast así por África, me dicen, por favor. Y por ustedes, cuando piensen en algo así, piensen que el idioma sería cuál idioma, o a lo mejor algunos idiomas, no solamente uno.